Señor, ese privilegio tan grande, Señor, de exponer tu bendita palabra. Te ruego, Dios, que seas tú hablando a mi vida, hablando al pueblo, Señor, edificándonos, exhortándonos, también consolándonos, Padre, porque esta palabra, Señor, es vida para cada uno de nosotros. Te ruego, bendito Padre, que tu bendita misericordia esté con nosotros, porque tú eres el invitado de honor y necesitamos, Señor, cada instante ser guiados por tu poder, ser guiados por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Queremos, oh Dios, ser instruidos en tu bendita palabra, conociendo, Señor, más de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Profundizando para crecer. La vida cristiana comienza cuando recibimos a Cristo y continúa cuando caminamos con Él. Amén. Esa es la vida cristiana. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, tenemos un cambio de vida, ¿cierto? No podemos seguir como veníamos, porque dice la palabra del Señor que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces iniciamos un nuevo caminar en el Señor, y esto nos representa soltar muchas cosas para agarrar muchas más. Amén. Soltar aquel pasado que no debemos de continuar con él. Y aquí Pablo nos dice en Colosenses, volvemos a Colosenses: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y andar en Cristo nos lleva a ¿qué? Apartarnos del mundo, ¿cierto? A tener una vida en comunión, a tener una vida diferente a lo que veníamos viviendo o haciendo. Amén. Entonces necesitamos, y andar en el Señor, andar como Él, nos implica acercarnos a Él y tomarle como referente. Amén. Entonces ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros, como decía Pablo. Amén. Es necesario que yo mengüe, dijo Juan el Bautista, para que Cristo crezca en mi vida. Entonces, al iniciar esa nueva vida, vamos a conocer y a profundizar en Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Amén, aleluya, qué bueno. A través de la palabra. ¿Usted quiere saber quién es Dios? Vamos a la palabra. ¿Cómo es Dios en amor? ¿Cómo es Cristo en amor? Vamos a la palabra. La palabra es el espejo que nos muestra quién es la persona del Padre, quién es la persona del Hijo y quién es la persona del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Andar en Cristo, eso debe ser nuestro estilo de vida. Amén. Cambiar nuestra manera de vivir, de pensar. Bendecido sea el nombre del Señor. Colosenses 3:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. No creo, anote mal la cita. Es 2 de Corintios 5:17, perdón. El que ya había dicho, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Un caminar constante en Dios nos lleva a estar ¿qué? Arraigados y fundamentados, sobreedificados. Bendecido sea el nombre del Señor. Aquí Pablo nos habla en metáfora, ¿cierto? Versículo 7 dice: arraigados y sobreedificados en él. Cuando habla de arraigar, nos lleva a la idea de ¿qué? De un árbol, de unas raíces profundas. Amén. Entonces el Señor, en la palabra del Señor encontramos que el Señor
utiliza los árboles también para representar al hombre, ¿cierto? Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos que el Señor habla de árboles. Y el versículo que leí al comienzo del Salmo 1, versículo 3 dice: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué lindo es el Señor. Y este es la manera o el ejemplo del resultado de un hombre que ha dejado atrás el mundo y ha tenido un encuentro con el Señor. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y cuáles son las corrientes de agua? La palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Un caminar constante en Dios nos lleva a estar arraigados y fundamentados en Él. Jeremías capítulo 6. Santo es el Señor, aleluya. 6:16 dice: así dijo Jehová, así dijo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Siempre el hombre es hacer su propia voluntad, ¿cierto? Siempre el hombre es hacer lo que quiere. Dice la palabra del Señor que la maldad, el pecado va ligado, ¿qué? Al corazón del hombre. Y acá el consejo del Señor es: paraos, o sea, detengámonos, miremos qué camino estamos andando, amén, y preguntad. Dice la palabra del Señor que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y por eso el Señor aquí nos insta: paraos, preguntad cuál es el buen camino. Dice la palabra del Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ese camino se llama Jesucristo. Paraos y preguntad. Qué lindo es el Señor, aleluya. Cuando tenemos esa claridad de estar arraigados, empieza a haber una necesidad de absorber. La raíz, cuando se profundiza, está buscando ¿qué? Agua, está buscando nutrientes, está buscando tener estabilidad y estar firme. Igualmente la vida del cristiano. Cuando nosotros empezamos a ahondar en la palabra, entonces estamos nutriéndonos de esos elementos que necesita nuestra vida para no caer, amén. Porque cuando hay raíces superficiales, simplemente puede venir la caída, amén. Entonces es necesario pararnos en la senda antigua y preguntar: ¿qué camino estoy andando? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Nuestro caminar tiene que estar guiado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Nuestros pasos tienen que ir conforme a la voluntad del Señor, amén. En ese caminar nuestro testimonio, nuestra vida tiene que ser coherente con lo que hablamos. ¿Cuántos lo creen? Porque a veces hablamos tan bonito, pero cuando vamos a ver los hechos, nada que ver, ¿cierto? Y la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Somos conocidos no por lo que hablemos, sino por lo que hacemos. Entonces ese camino nos enseña, dice la palabra del Señor: el que anda en el camino de la integridad, este me servirá.
el que anda en el camino de la integridad, no de la perversidad, no de la maldad, no del odio, no de la mentira, en el camino de la integridad, en el camino de la justicia, en el camino de la santidad. Dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es una cualidad tan grande de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice en su bendita palabra, sé santos porque yo soy santo. Qué lindo es nuestro Dios, aleluya. Paraos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese camino, ese es el referente para nosotros, nuestro Cristo Jesús, aleluya. Qué lindo cuando podemos, hermanos, ir ahondando en la presencia de nuestro Señor, amén. Aleluya, santo es el Señor. Gálatas 5:25. Santo es el Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El referente del verdadero Hijo de Dios. Andemos también por el Espíritu. Y bueno, decimos, bueno, ¿y cómo es andar por el Espíritu, cierto? Pues andar por el Espíritu es ser guiado. Dice la palabra del Señor que tenemos una lucha que continua, ¿cierto? La carne y el espíritu tienen una lucha continua. Entonces nuestra carne, ¿qué quiere? El pecado. Quiere dormir, no quiere leer la palabra, mucho menos ayunar. Si no leemos la palabra no queremos ayunar, mucho menos vigilar. Eso no quiere la carne. Pero el espíritu, dice la palabra, que nos anhela, nos desea, el Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, toca nuestros corazones, toca lo más profundo del hombre, del ser, viene, hace cambios, y entonces empezamos en nuestro corazón a sentir ese deseo de la necesidad de Dios. Dice la palabra, separado de mí nada podéis hacer. Entonces cuando nosotros estamos en la guianza del Espíritu Santo, cuando andamos por el Espíritu de Dios, Él nos va a guiar, aleluya. Dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Va la diferencia del hombre natural y del hombre espiritual. Preguntad por la senda, por el camino, y andad por él. Y andar en ese camino es andar en el Espíritu Santo de nuestro Dios, aleluya. Volvemos a Colosenses, versículo 7, dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Pablo nos da aquí dos ilustraciones, arraigados y sobreedificados. Ya hemos hablado de arraigar, ¿cierto? Que nos habla de un árbol que está bien profundo, tiene sus raíces bien profundos. Se leía. Y hay árboles, hay plantas que tienen la raíz principal, ¿no? Que es la raíz más gruesa y siempre va buscando el agua. Pero hay otros que no tienen raíces, entonces todas vienen a ser igual y crecen como superficial. Esos árboles, ¿qué pasa? Cuando viene la tempestad, cuando vienen los peligros, se pueden caer. Pero un árbol con buenos cimientos, con buenas raíces, son árboles que van a permanecer firmes. Hermano, nuestro cimiento, nuestra profundidad, nuestras raíces tienen que estar en la palabra de Dios, aleluya. Tienen que estar en Dios, porque así va a venir el viento, va a venir la tempestad, pero no nos vamos a caer. Dice la palabra que seremos como la palmera, ¿cierto? ¿Qué dice? Se me
rápido el versículo, Salmo 92 creo que es. Bendito sea el nombre del Señor, que habla sobre la palmera, creo que es el Salmo 92. Bendecido sea el nombre del Señor, amén. Salmo 92, 12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez fructificará, estará vigoroso y verde. Bendito sea el nombre del Señor. El justo florecerá como la palmera. La palmera, cuando viene un vendaval o algo, se ladea, ¿no? Se va, pero vuelve y toma su lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y así es el justo. Pueden venir momentos difíciles, puede tratar de caer, de menguar, de caer, pero vuelve a su estado natural, porque su raíz está fundamentada en Cristo Jesús. Aleluya. Esa es la vida del verdadero cristiano. Dice que seremos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que el cristiano tiene que ir, ¿qué? En un proceso, en un avance, en un avanzar en Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Eso es como cuando un niño dejamos de ver, vimos al niño de un añito y resulta que pasaron 2, 3 años y no lo volvemos a ver. A los 3 años, o sea, ya debe tener el niño, ¿qué? 4 años, ¿cierto? Cuando lo vamos a ver y encontramos el niño con la misma estatura, ¿qué pasó? No creció. Hay algo que está mal. Amén. Porque la vida lleva un proceso de crecimiento, aleluya, y eso es normal, eso es lo normal. El niño tiene que dejar los meses, sigue el añito y sigue creciendo y sigue creciendo. Pero cuando se estanca el crecimiento, algo está mal, el niño está enfermo. Y cuántas veces en la vida cristiana somos como niños, no crecemos. Pablo decía, habiendo de qué comer alimento sólido, hay que volverles a dar leche. Eso quiere decir que no ha habido un crecimiento, que no hay raíces profundas. Cuando hay raíces profundas, absorbemos esos nutrientes, como lo decía hace un momento, y esos nutrientes hace que aquel árbol, aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquel niño tenga fuerza, pueda crecer y desarrollarse a lo normal, a lo natural. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pablo nos muestra las dos ilustraciones: arraigados y sobreedificados. Para que un árbol pueda crecer hacia arriba, primero tiene que crecer hacia abajo. Una planta que no eche raíces no crece, ¿cierto? Llega el momento que se muere. Tenía una matica y quedó en la tierra la semilla, eso se murió, se acabó la mata. Pero un día cogí esa tierra para sembrar otra mata y resulta que ahí iba el poquito de semilla, el pedacito. Le eché agua, cuando menos fue que nació un tallo, empezó a nacer. Pero la sorpresa, hermanos, dio 2 hojas lindas la matica, y yo feliz con la matica. Volvió y se secaron las hojitas. Cuando voy a sacar, no tenía una sola raíz. Entonces hay momentos que pareciera que aquel cristiano está dando fruto, ¿cierto? Empieza como a ver esa, pero es solo apariencia, porque no hay una raíz que tenga y que fortalezca esa vida cristiana. Necesitamos arraigarnos en la palabra del Señor. Necesitamos tiempo de oración. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Jeremías 17:7, hermanos. Jeremías 17:7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová
y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Qué lindo es el Señor. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza está en Jehová. Bienaventurado, bendito el hombre que confía en Jehová. Aleluya. Cuando viene el día malo, cuando viene la prueba, aquel que confía en Jehová, Dios le sustenta. Aquel que confía en Jehová, Dios lo guarda, Dios lo ampara, Dios lo fortalece. Dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas. ¿Cuáles aguas? Las aguas de la palabra. Junto a la corriente echará sus raíces. Qué lindo es Dios. Este versículo nos lleva a mirar la dimensión tan grande de nuestro Dios, que Él es nuestro refugio, y cuando nosotros nos acercamos a Él, somos amparados, somos protegidos. Podemos llorar, pero Él nos va a consolar. Tal vez estamos pasando un momento de silencio de Dios, porque hay momentos que son silencios de Dios, pero si estamos arraigados junto a esas corrientes, ese árbol va a permanecer fuerte, va a permanecer vigoroso, porque está adquiriendo los nutrientes. Cuando en el momento que no hay fuerzas, esos nutrientes del Espíritu Santo, esos nutrientes de su palabra nos fortalece, y entonces dice la palabra del Señor que seremos como esos árboles plantados. Siempre va a haber buen follaje, siempre va a haber fruto, siempre va a estar verde. O sea que no hay algo, no hay malaria en ese árbol, no hay enfermedad, hay vida. Y cuando estamos en Cristo hay vida. Bendito sea el nombre del Señor, porque Cristo es vida. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que Él es la fuente inagotable de vida, Él es la fuente inagotable para nuestra salvación. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia y vamos a alcanzar ese oportuno socorro. Dios siempre está con los brazos extendidos. Dios siempre quiere que usted como árbol eche raíces junto a las aguas, junto a la palabra, junto a la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Cuanto más profundas sean las raíces de un árbol, mayor será su crecimiento, su fruto, su follaje. El Salmo 103 ya lo habíamos leído, ¿cierto? Dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Plantado junto a las aguas. ¿Cuál agua? La palabra. El justo florecerá como la palmera. Isaías 61. Vamos a leer esos versículos. Isaías capítulo 61. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Mire lo que es estar plantado junto a las corrientes de Dios. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Estos son frutos de un árbol que está junto a las corrientes de Dios. Aleluya. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Frutos de un buen árbol, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé
gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados, mira hermanos, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y será llamado árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Aleluya. Qué privilegio tan lindo, hermanos. Qué bondad tan grande de nuestro Dios, que adquiriendo esos nutrientes vamos a ser llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Plantío de Jehová, vosotros sois pámpanos, plantío de Jehová, aleluya. Árboles de justicia, hombres, mujeres que proclamen la bendita palabra, aleluya. Y que esta bendita palabra que está escrita en Isaías capítulo 61 se haga una realidad. Que cuando usted abra su boca sea para traer libertad al que está cautivo, no para hacer daño, sea para llenarse de la gloria de Dios, sea para decirle al enfermo: en el nombre de Jesús, levántate y anda, y la palabra de Dios se va a hacer realidad, aleluya. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos llamados árboles de justicia, que proclamemos su bendita palabra, que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación, aleluya. Cuando usted toma el teléfono a un hermano y le dice: hermano, yo he sentido y he tenido carga por usted, no sé lo que esté viviendo, no lo quiero escuchar, pero Dios sí lo sabe. Voy a orar, y entonces empezamos a ser bendecidos, a ser plantío de Jehová, a fortalecer a que está débil, y entonces todos unánimes vamos a hacer ese plantío de Jehová, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó a su luz admirable. Eso es nuestro Dios, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Bendecido el nombre del Señor. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a los enlutados, como en este momento, hermanos, todo ese desastre que ha dejado el terremoto que hubo. ¿Cuántas personas están enlutadas? No les conocemos, pero nuestra oración puede llegar a ellos. Nuestra fortaleza puede llegar a ellos cuando le decimos: Señor, hay mujeres que quedaron viudas, hay mujeres que perdieron los hijos, hay hombres que perdieron todo, hay hombres que perdieron los padres, la esposa, los hijos, hay gente que quedó huérfana. Jehová, ten misericordia. Plantío santo de Jehová es cuando nosotros empezamos a dar ese fruto digno de arrepentimiento. Y este capítulo nos lleva a entender cuando un hombre y una mujer ha echado raíces en el Señor, ha profundizado en su palabra y ha empezado a conocer a Dios, porque Dios es grande en misericordia. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Santo es nuestro Dios, aleluya. Cuando Pablo habla de arraigarse, habla de árboles, pero también ilustra edificados. También nos habla de que de una construcción que debe tener que buenos cimientos. La palabra del Señor en Mateo habla de los dos cimientos, ¿no? Habla de aquel hombre que sabiamente profundizó y puso esos cimientos en la roca. Pero también habla de aquel que no quiso esforzarse
y toma y dice: aquí me queda muy linda mi casa, no es sino dar 2 pasos y estoy en la playa. Edificó en la arena. Y cuántas cosas, hermanos, parecieran tan bonitas a nuestros ojos. Hay cosas que nos atraen, pero hay que mirar en qué fundamento está eso que nos está trayendo. Si está fundamentado en Cristo o está fundamentado en arena. Porque si está en la arena, podemos caer de la gracia de Dios. Pero si está fundamentado en la roca que es Cristo, como lo decía al momento, puede venir el vendaval, puede venir las olas, pero la casa va a estar firme porque sus cimientos están en Cristo Jesús. Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Para que haya un edificio debe de haber buenos fundamentos. Amén. Buenos materiales. Porque hay edificios y hay construcciones que las hacen por ahorrar, ¿cierto? Y ahí es donde vienen los desastres. El día del terremoto, Padre Eterno, estaba en el 5º piso. Ay, hermano, eso se me decía así. Yo dije: Padre Eterno, hasta aquí llegamos. Fue un susto muy terrible. Pero después de que pasó ese susto, bendito sea el Señor, afortunadamente fue solo el susto. Pero después de todo, ¿sabe qué decíamos con mis hijos? Esto quedó bien edificado. Esto quedó bien edificado. ¿Por qué? Porque las noticias mostraban edificios grietados, edificios derribados, se cayeron partes de edificios. Tanto daño que causa un mal fundamento. Tanto daño que causa un mal fundamento. Si nuestros fundamentos están en la arena, nuestro testimonio va a causar daño a otros. Nuestro hablar va a destruir a otros. Fundamentos en la arena. Si nuestros fundamentos no están en Dios, podemos hacer que esa edificación se griete, se venga al piso. Por eso hay que cambiar de la arena a profundizar en la roca. Aleluya. Echar cimientos en la roca que es Cristo Jesús. Aleluya. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Santo es el Señor. Mateo 7:24. Santo es Dios, amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La prudencia es sabiduría. ¿Cuánto lo creen? Hablaba la hermana que predicó el jueves sobre el conocimiento y la sabiduría, ¿cierto? Y conocimiento es todo aquello que adquirimos, ¿cierto? Para que haya sabiduría tenemos que llevar el conocimiento a la práctica. Y ahí es donde empieza a haber sabiduría. Cuando nosotros hemos edificado en la arena y pasamos a la edificación sobre la roca, entonces tenemos una base para decir: esos fundamentos no son firmes. Entonces pasamos ¿qué? El conocimiento a la sabiduría. Y la sabiduría nos lleva a comprender la grandeza de nuestro Dios. Aleluya. La sabiduría nos lleva a no caer y a no pisar la cáscara de banano para caernos. Amén. Porque a veces vemos el peligro. Ay, no, a mí no me pasa nada, ¿cierto? La corremos y mientras corremos la cascarita nos deslizamos y ahí caímos. ¿Por qué? Porque nos costó agacharnos, recoger la cáscara y quitarla.
Y a veces nos cuesta tanto dejar el odio, dejar el resentimiento. Y la palabra del Señor dice: mirad que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad, que se pueda apartar del Dios vivo, que pueda contaminar a otros. Hay que quitar esas cascaritas para poder fundamentarnos en la roca que es Cristo Jesús. Aleluya. Dice la palabra: amaos los unos a los otros con amor entrañable. Aleluya. Amaos los unos a los otros. Es porque siempre va a haber cositas que como que no me agrada del hermano o de la hermana. No me gusta cómo se viste, o no me gusta su tono de voz. Entonces por eso ya me cae mal. Hay que quitar cascaritas para no caer, hermano. Hay que los fundamentos no dejarlos en la arena. Hay que profundizar. Hay que profundizar en la roca que es Cristo Jesús. Bendito Dios, aleluya. Santo es el Señor. El crecimiento espiritual y la madurez espiritual no ocurren de un momento a otro. ¿Cuánto lo creen? Eso no fue que yo hoy salí de acá de la arena y pasé a la roca y ya estoy firme. No. Lleva un proceso de crecimiento. Y en ese proceso de crecimiento nuestra mirada no se puede desviar del Dios vivo. En ese proceso de crecimiento nuestra mirada tiene que estar en el Señor, porque Él es la imagen del Dios invisible. Porque Él es el Cristo que nos lleva a conocer al verdadero, al santo y al grande, al eterno Dios, aleluya. En ese proceso de crecimiento hay cosas que duelen, que nos agradaban mucho, que eran del tiempo pasado, pero que estaban tan arraigadas, tan arraigadas. Vamos a leer Deuteronomio, no lo tenía acá, pero me llega a la mente. Deuteronomio 29. Mira, si no se me olvidó la cita. Santo es el Señor, aleluya. 29:18 dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel o ajenjo. Qué tremendo, ¿cierto? Dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová. El tener los fundamentos en la arena nos puede hacer apartar de Jehová. Y esa raíz que habla aquí en Deuteronomio es la raíz de la idolatría. Es no sacar aquello que nos está jalando al mundo, es volvernos al viejo hombre, es volvernos atrás. Entonces esa raíz produce ¿qué? Hiel o ajenjo. Cuando una persona se aparta de los caminos del Señor, no vuelve a ser la misma, ¿cierto? Hay algo que empieza a crecer en esa persona y es la amargura, es el resentimiento. Yo me aparté porque Dios no me contestó, llevaba tanto tiempo orando, ofrendando, diezmando, eso es esto, eso es aquello, el evangelio es mentira, y empieza a haber una raíz de hiel, de amargura, de dolor. Y dice la palabra del Señor: no sea que haya entre vosotros raíz de amargura que contamine a otros. Y una persona amargada, ¿cómo puede contaminar tan fácil a otros, cierto? Te pone a hablar, o nos ponemos a hablar con una persona que esté amargada y el ambiente se pone tenso. Pero cuando usted se acerca a las corrientes de las aguas
Qué agradable es acercarse y hablar con una persona que está fundamentada en Cristo. Qué agradable es acercarse y poder hablar, compartir de la grandeza de nuestro Dios. Aleluya. Santo Señor, la fe no crece en la noche, ni de una noche a la mañana. Se necesita tiempo, tiempo de excelencia. Y esos tiempos, para que la fe crezca y para que nuestros fundamentos crezcan en Dios, debemos de sacar tiempo de oración. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, nuevamente. Colosenses 4:2. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, tiempo de oración para un buen crecimiento. Amén. Eso no solamente yo recibo al Señor Jesucristo y bendito sea el Señor, llevo 40 años y aquí estoy firme, no por la patria, bendito sea el nombre del Señor, aquí estoy firme en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es perseverar en la oración, perseverar en la oración, tener ese momento de intimidad con Dios, de tener ese momento de intimidad, de comunión con Dios, donde usted puede llegar y le puede decir: ay, mi Padre, eres todo maravilloso, eres el grande, mi Padre, eres eterno, mi Señor. Y esta adoración va a llegar al trono de la gracia. Y entonces empezamos a profundizar en la oración. Y la oración no se nos va a convertir en una carga, sino en un deleite. Bendecido sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces la oración se va a volver algo tan especial que usted no puede dejar un día sin ir a hablar con el Padre, sin decirle: mi Padre, hoy tenemos una cita, hoy quiero contarte cómo fue este día, pero yo sé que tú me has sustentado en medio de la prueba. Ay, Señor, aleluya. Profundizar en la oración nos lleva a conocer al Eterno, nos lleva a conocer al Dios de amor, al Dios de misericordia, pero también nos lleva a conocer al Dios del juicio, aleluya, donde dice la palabra del Señor que Él es fuego consumidor. Entonces esa oración nos lleva a conocerlo, y cuando más hablamos con Él, menos miedo le vamos a tener. Porque sí sabe, hermano, que hay pueblo de Dios que le tiene miedo a Dios. No reverencia, miedo. Yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la palabra, porque no me quiero ir para el infierno. Y esa es una mentalidad y es un error tan grande, porque nuestra salvación nos lleva a conocer al Padre, y entonces queremos ser salvos no por no ir al infierno, sino porque queremos estar junto a la presencia de nuestro Dios. Queremos contemplar la hermosura de su santidad, queremos conocerle a Él tal como Él es Él, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Hay tiempo de oración, aleluya. El crecimiento espiritual necesita tiempo para meditar en su bendita palabra. ¿Cuántos lo creen? Dice el Salmo capítulo 1 versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hermanos, mientras sacaba y leía esto, yo oraba y le decía: Señor, qué delicia es tu bendita palabra. Qué lindo es poder echar raíces junto a esas corrientes de agua que es la palabra de Dios. Qué lindo es tener a Dios como mi Padre. ¿Cuánto lo creen?
Qué lindo es tener a Dios como nuestro sustentador, pero también tener a Dios como nuestra fortaleza. Dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó hacia mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aleluya. Eso es conocer a Dios, eso es meditar en su palabra. Cuando le conocemos, entonces su palabra se hace una delicia, se hace una medicina, se hace el alimento más delicioso para degustar. Y queremos pasar tiempos con el Señor. Y sabe, hermano, que en esos tiempos de intimidad con Dios, Dios se revela. Dios muestra su poder. Dios muestra su amor. Entonces queremos ser ministrados por el Cristo eterno por medio de su amor. Y entonces vamos a decir: Señor, que tu bendito amor me enseñe a perdonar. Porque el verdadero amor perdona. El verdadero amor perdona, hermanos. El verdadero amor perdona. Dice la palabra del Señor: despreciado, vil y desechado, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ve delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Un acto de amor, de misericordia para usted y para mí. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando entramos a conocer a Dios en su gran plenitud, vamos a dejar de estar quejándonos. Y entonces ahí es cuando podemos cumplir esa palabra que dice: dad gracias a Dios en todo, en todo. Pero para llegar allá tenemos que sacar tiempo de oración, tenemos que sacar tiempo de meditar en su bendita palabra. Aleluya. Tiempo para que el conocimiento que llegue a nuestra mente se convierta en sabiduría. Tiempo para conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Por medio de su bendita palabra. Y vamos a Jeremías capítulo 9. Santo es el Señor. Aleluya. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entender y conocerme. Aleluya. Santo es Dios. Y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero yo, dice Jehová. Quiero, dice Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando sacamos ese tiempo con Dios, entonces se cumple la palabra que dice que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ya no nos vamos a alabar, ya no vamos a decir: es que Licenia es terrible, es que hace, es que todo esto es por... No, reconocemos su grandeza y miramos nuestra pequeñez. Reconocemos que Él es grande. Dice: mas alábese el que se hubiere de alabar, en entender y conocerme. En eso es que nosotros nos debemos de alabar, no echarnos nuestras florecitas, no, sino al Señor. Alabar, reconocer que Él es santo, 3 veces santo, aleluya. Reconocer que Él es poderoso, que Él es fiel y justo para perdonar, que Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Reconozcamos a Dios en todo su ser, aleluya. San Juan 17:3. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo
a quien has enviado. Aleluya. Conocer a Dios, eso nos lleva a estar fundamentados, arraigados en Dios, y entonces ningún viento de doctrina nos puede hacer tambalear. Ningún viento de doctrina nos va a sacar. Porque, hermanos, qué triste cuando una persona lleva 30, 40, 20, 10 años y sale y se va y luego dice: ahora sí estoy en la verdad. Estaba perdido, estaba confundido. Nunca conoció al verdadero. Nunca echó raíces, nunca echó fundamentos en la roca, y entonces por eso cualquier viento de doctrina lo arrastra. Pero nosotros, en el nombre del Señor, tenemos que seguir adelante, amén, confiados no en nosotros mismos, sino en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puestos en pie, hermanos, vamos a estar dándole gracias al Señor. Vamos a estar agradeciendo su amor, su bondad y su misericordia. Hermana Caterine, veo que ore, y Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana grandemente. Vamos a estar orando. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, agradecemos, Señor, por tu palabra que ha sido de bendición para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones, y te suplicamos, Señor, que perdones porque te hemos fallado con indiferencia, porque no te hemos buscado de la manera que debemos buscarte, porque decimos que anhelamos conocerte, pero no escudriñamos tu palabra. No leemos constantemente tu palabra, no oramos como debíamos orar, no clamamos, y deseamos muchas veces que las cosas lleguen, Señor, sin pagar ese precio que debemos pagar en oración, en ayuno y en constante búsqueda de tu presencia. Hoy te pido, Señor, que tú nos perdones, y te agradezco, Señor, por hablar a nuestros corazones a través de tu palabra. Bendícenos, Señor amado, bendice el culto que continúa con tu presencia. Apresura, Señor, los pasos de los hermanos que vienen en camino. Permítenos, Señor, estar en paz y en armonía los unos con los otros. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Pueden despedirse.